Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre la introducción a la Biblia. Estamos hablando sobre el libro del Génesis y la vez pasada abordamos lo que llamaríamos el ciclo de Abraham. Cuando hablamos del ciclo de Abraham, pues nos referimos precisamente a todos los relatos, ¿verdad?, leyendas que hacen referencia a este personaje. Y habíamos iniciado a ver todo este proceso. Decíamos que la vida de Abraham, si bien es todo un proceso de fe, a veces le llamamos el padre de la fe, claro, porque es un ejemplo de fe, pero decíamos la vez pasada cómo la vida de Abraham va teniendo sus altibajos, ¿verdad? Va teniendo sus momentos altos de fe, sus grandes expresiones de fe y al mismo tiempo sus caídas, ¿no? Y íbamos viendo, ¿no?, en el capítulo 12, por ejemplo, en el mismo capítulo, Dios le dice que deje todo y Abraham deja todo. Y luego viene la caída, ¿no? Porque inmediatamente después se va a Egipto por su decisión y de inmediato, ¿verdad?, deja a su esposa ahí a las buenas del rey de Egipto sin importarle, ¿no? Entonces vamos viendo cómo sube y cómo baja, ¿no? Luego vemos cómo Abraham vuelve a subir, un hombre de fe, ¿verdad?, que quiere que no haya problemas con su sobrino Lot, ¿no? Y entonces de inmediato, ¿verdad?, trata de llegar a un arreglo con él, ¿no? Y luego lo vemos en el capítulo 14 como un gran luchador, ¿verdad?, delante de una guerra. Y entonces vamos viendo cómo Abraham, ¿verdad?, va subiendo, va bajando, ¿no? Y veíamos, ¿verdad?, al final de nuestra clase pasada, en el capítulo 18, cuando Abraham, ¿verdad?, se encuentra con Dios personalmente, con la visita de estos tres personajes que le prometen precisamente que el año que viene va a nacer su hijo. Por fin se cumplirá la promesa, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ¿verdad?, va a empezar a cumplirse esa promesa, ¿verdad?, hasta que nace finalmente Isaac, ¿no?, que era donde nos quedábamos. Y entonces veíamos que entonces ocurría algo muy curioso, ¿no? Se habla del nacimiento de Isaac en el capítulo 21, ¿verdad? El capítulo 21 era todo el nacimiento de Isaac. Luego se ve una confrontación que se da entre Isaac e Ismael, que es el otro hijo de Abraham, ¿no?, que había tenido con la esclava Agar. Vemos que hay problemas entre ellos. Agar termina yéndose con Ismael y Dios le promete que los va a cuidar, que los va a guiar, ¿no?, que Dios no los va a abandonar, ¿no? Entonces Dios se queda con ellos, ¿no? Y entonces podríamos ver ahí precisamente, entonces, por un lado, el tema del Génesis, que habíamos dicho que uno de los hilos conductores del Génesis es el tema de la fraternidad. Siempre hay problemas entre hermanos, ¿no? Desde Caín y Abel, ¿verdad?, que Caín mata a Abel, vemos como siempre hay problemas entre los hermanos, ¿no? Entre los hijos de Noé, por ejemplo, entre Abraham y Lot, ¿verdad? Veíamos la vez pasada en el capítulo 13, hay problemas entre ellos. Y luego entre Ismael e Isaac nuevamente encontramos problemas, nuevamente hay problemas. Y entonces ocurre algo muy curioso, porque nace Isaac, solamente se nos narra el problema entre Isaac e Ismael, y lo más importante de ese relato, si ustedes lo leen en el capítulo 21, ¿no?, es que se va Ismael, se aleja Ismael, y a partir de ese momento, ¿verdad?, Dios dice que lo va a cuidar, que lo va a proteger, ¿no? Más bien el relato, más que narrarnos algo de Isaac, más bien nos está narrando sobre Ismael, ¿no? Cómo Ismael termina separándose definitivamente de Abraham y cómo Ismael va a ser protegido por Dios, ¿no? Y de él va a ser un pueblo, ¿no? Entonces podemos ver ahí cómo el relato la pelea entre Isaac e Ismael más bien tiene como interés precisamente narrarnos qué pasó con Ismael, ¿no? ¿Qué va a ser de Ismael? Porque a partir de ahí desaparece del relato, ¿no? Y entonces ocurre algo muy curioso, ¿verdad? El capítulo 21 nace, viene este conflicto, pero lo más importante es Ismael. Y hasta el capítulo 22 vuelve a hablar Dios con Abraham. Pero ya Isaac ya creció, ¿no? Ya creció. Y entonces aquí puede ocurrir una cosa muy curiosa, que a veces uno no lo denota, pero es que curiosamente no nos narra nada sobre la infancia de Isaac, salvo el relato ese que acabo de nombrar, ¿no?, la pelea entre Isaac e Ismael. No dice absolutamente nada el libro del Génesis, no nos habla nada. No nos dice algo más, no nos cuenta cómo fue creciendo Isaac, qué circunstancias vivía, qué aventuras tuvo, no dice nada. Algo muy interesante, no dice absolutamente nada. Hasta que Dios vuelve a hablarle a Abraham y entonces dice que lo va a poner a prueba, ¿no? Y le pide que sacrifique a su hijo. Y entonces cuando nosotros oímos hablar este relato, ¿no?, del sacrificio de Isaac, pues a primera vista podríamos pensar, bueno, pues qué Dios tan malo, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre sacrificar a Isaac, ¿no? Para empezar, es el hijo de la promesa. Dios le había prometido efectivamente que iba a tener un hijo, ¿no? Efectivamente, ¿no? La promesa de Dios hacia Abraham era que iba a tener un hijo, ya se la cumplió. Y ahora en el capítulo 22 sale
con que Isaac tiene que ser sacrificado. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué, no? Dios está jugando con Abraham a ver qué siente, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Te prometí algo y ahora te lo quito. ¿Por qué Dios pide esto? ¿Cuál es el motivo? Pues uno de los motivos lo podríamos ver precisamente, por un lado, ¿verdad? Lo podríamos ver desde el punto de vista cultural. En aquellos tiempos, ¿verdad? En algunas culturas existía la práctica de sacrificar niños. Esa práctica existía, ¿no? Estaba el famoso culto al dios Moloch, solo que su hijo lo entregaran en sacrificio, ¿no? Pero era una cosa horrible, pero se acostumbraba que a los niños se les sacrificaran. Y entonces uno de esos era el dios Moloch, ¿verdad? Que entre las cosas que se han encontrado en la arqueología, pues eran algunos, ¿verdad? Eran de estatuas con todo un mecanismo, ¿verdad? Con manos movibles, ¿verdad? Para agarrar a los niños y metérselos, ¿verdad? Y dentro de la estatua, ¿verdad? Y dentro había todo como un horno humeante, ¿verdad? Donde el niño se cocía literalmente vivo, ¿no? Una cosa horrible, ¿no? Terrible que se hacía en la antigüedad respecto a los niños, ¿no? Y curiosamente, pues era una práctica de las culturas vecinas que existían precisamente en torno al pueblo de Israel. Entonces tal vez este relato, ¿verdad? Cuando dice que entregue a Isaac y al final Dios le dice que no lo entregue, tal vez sea una denuncia contra esas culturas, ¿no? Contra esas prácticas, como diciendo, a lo mejor los pueblos vecinos sacrificarán niños, pero el pueblo de Israel no debe de sacrificar nunca niños. A Dios no le gusta que se entregue a los niños en sacrificio. Entonces tal vez este relato, ¿verdad? Hablando cultualmente, podría ser efectivamente una denuncia contra esas prácticas que se vivían, contra esas prácticas que se hacían sacrificando niños. Ese podría ser un nivel, ¿no? De lectura, ¿no? Desde el punto de vista cultural, ¿no? De los cultos que se viven en la antigüedad. Pero desde el punto de vista narrativo, podríamos hacer una aproximación. ¿Por qué Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, no? ¿Por qué le pide que entregue a su hijo? Pues si nos damos cuenta, narrativamente nos está diciendo algo muy interesante. ¿Cómo es posible que nos vaya contando todo lo que Abraham fue viviendo y justo cuando nace Isaac no cuente nada? Nos vuelve a hablar de Isaac hasta que le pide que le entregue a su hijo. Quiere decir que hay un gran trecho de la vida de Isaac en la que nunca se habla nada de los relatos. Y uno podría decir, ¿por qué no nos narra nada de la vida de Isaac? Algunos podrían decir, bueno, pues a lo mejor no había muchas leyendas de Isaac. Bueno, puede ser. Pero más bien hay que buscarlo desde el punto de vista de la narración. Si no narra nada de Isaac, es porque quiere decir que Abraham se enfocó a Isaac, que era su hijo, obviamente, no se enfocó a Isaac. Pero el problema no es que se haya enfocado a Isaac, sino que se enfocó en Isaac y se olvidó de Dios. Porque todo lo que nos va narrando de Abraham es cómo Abraham va teniendo su vida delante de Dios, ¿no? Dios siempre interviene en la vida de Abraham, ya sea para felicitarlo, para prometerle algo, para regañarlo. Dios siempre está con Abraham. Dios, si ustedes van leyendo desde el capítulo 2 hasta el capítulo 21, Dios siempre está con Abraham. Significa que si no nos narra nada de Isaac, no nos cuenta absolutamente nada acerca de la vida de Isaac con Abraham, verá cómo fue creciendo Isaac, significa que Abraham nunca tomó en cuenta a Dios en ese tiempo. Se cumplió la promesa, ya tenía a su hijo, dijo, pues ya la hice, ¿verdad? Entonces ya tengo un hijo, ya tengo un futuro, tengo un porvenir, ya tengo una bendición. Y quiere decir que entonces Abraham se olvidó de Dios. ¿Por qué no hay ningún relato de cómo Isaac iba aprendiendo cosas, de cómo Dios iba manifestando a Isaac o a Abraham en ese momento? Pues porque quiere decir que a Abraham ya no le importaba a Dios. Dios le dio lo que quería y entonces en ese momento automáticamente, ¿qué hizo Abraham? Se olvidó de Dios. Y si Abraham no habla con Dios, si a Abraham no le interesa estar en relación con Dios, la Biblia no va a contar absolutamente nada, porque entonces la vida de Abraham, sin necesidad de Dios, no porque dejara su fe, no, claro que seguía creyendo en Dios y seguramente le hablaba a su hijo, ¿verdad? Que Dios era el que le había cumplido la promesa, seguramente, pero una cosa es hablar de Dios y otra dejar que Dios entre en la vida, ¿no? Que Dios acompañe, que Dios vaya guiando, y son dos cosas muy distintas. La primera parte de la vida de Abraham fue una compañía con Dios, se dejaba interpelar por Dios, ¿no? Se dejaba regañar por Dios, se dejaba guiar por Dios. Dios estaba en su vida, no solamente creía en Dios, Dios actuaba con Abraham. Pero si no hay ningún relato de la vida de Isaac, pues quiere decir que entonces, quiere decir que este niño fue creciendo, claro, creyendo en Dios, pero no dejando que Dios actuara en su vida. Y eso puede pasarnos a nosotros. A veces nosotros podemos decir que creemos mucho en Dios, que somos grandes, fervorosos de Dios, pero aunque creemos mucho en Dios, qué curioso,
no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, ¿no? Ese es un gran riesgo de la vida espiritual, ¿no? Cuando decimos que creemos en Dios, pero Dios no hace eco en nuestra vida, ¿no? Dios no hace mella en nuestra historia, Dios no nos dice nada. Eso es una de las cosas más terribles que puede suceder, ¿no? Creemos en Dios, pero Dios no hace nada en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que se casan por la iglesia porque creen en Dios, ¿no? Pero Dios nunca entra en su matrimonio, en su familia, a sus hijos no les hablan de Dios, ¿no? No les dice nada de Dios. Cuando tienen problemas le piden ayuda a todo el mundo menos a Dios. Pues sí creen en Dios. Yo creo que si les preguntáramos, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Hay gente que hasta incluso puede venir a misa, ¿no? Pero a pesar de eso, no dejan que Dios entre en su vida. Dios no les dice nada. Y a Abraham le pasó seguramente eso, ¿no? Si lo vemos narrativamente hablando. Dijo que Dios, siguió creyendo en Dios, pero ya no le decía nada a Dios en su vida. Lo importante era su hijo, ¿no? Podemos decir que entonces, aunque creía en Dios, cambió como lo primordial en su vida, cambió a Dios por Isaac. Y entonces cuando pasa el tiempo, bueno, pues Dios tiene que volver a hablar, ¿no? Entonces le dirige la palabra, ¿verdad? A Abraham, y entonces Abraham vuelve a escuchar la voz de Dios. Y entonces la primera vez que Dios le habló fue para decirle, deja tu tierra, ¿verdad? Deja tu patria, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Y ahora le dice, no le dice que deje su tierra, le dice, no, toma a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac, y entrégame en sacrificio. Es una cosa terrible, ¿no? Y vean cómo se lo va describiendo Dios. Dios no solamente le dice, agarra a tu hijo y me lo entregas, no, no. Vean cómo el relato bíblico es muy enfático, ¿no? Va enfatizando las cosas. Toma a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac. O sea, Dios le está remarcando claramente quién es Isaac en su vida, a tu hijo, ¿no? Y por lo tanto el hijo, recordemos que habíamos dicho que es el símbolo del futuro, ¿no? Porque tener hijos significa un futuro para ellos, ¿no? Ellos pueden morir, pero su nombre va a seguir adelante y su historia va a seguir porque sus hijos la van a contar. Ellos van a ser visibles a su padre, ¿no? Entonces el hijo es el símbolo del futuro. Por lo tanto, decir toma a tu hijo es lo que puede, lo que Abraham puede. Toma a tu hijo, lo que puede. A tu único, lo que esperas, ¿no? Porque todo el futuro está en él, ¿no? A tu amado, es lo que ama a Abraham, ¿no? A Isaac, todo lo que tiene, ¿no? No tiene otro hijo, ¿no? Fíjese cómo entonces cuando Dios le está diciendo a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac, en el fondo le está diciendo ¿quién es ese hijo para Abraham? ¿Quién es este hijo? Lo que puede, lo que espera, lo que ama y lo que tiene. Y si ese hijo se muere, ya no puede nada. Si ese hijo se muere, ya no puede esperar nada, ya no hay futuro. Si ese hijo muere, se muere lo que ama. Y si ese hijo muere, se le pierde todo lo que tiene. Todo desaparece, todo se acaba. Así que lo que le está pidiendo Dios es una cosa terrible, ¿no? O sea, no nada más de que decir, ay, pidió que sacrificara al hijo. No, está siendo muy enfático. ¿Por qué Dios le está pidiendo esto? Pues porque se supone que si va a construir un gran pueblo, porque Dios le dijo que salía de su tierra, que le iba a dar una descendencia grande, pero ¿para qué le pidió eso? No nada más le dijo, Abraham, te voy a dar un hijo, veo que eres estéril, te voy a dar un hijo, fin de la historia. No, pues si nada más era para darle un hijo, ¿para qué lo sacó de su tierra, no? Si era para darle un hijo, pues ahí mismo donde Abraham vivía le hubiera dicho, Abraham, te voy a dar un hijo, prepárate, ¿no? Y ya, le hubiera dado el hijo ya. Si lo que a Dios le importaba es que Abraham tuviera un hijo, entonces ahí mismo donde Abraham vivía, se le hubiera dado. ¿Para qué tanto show de salir de su tierra y dejar todas las cosas? No. Si Dios le dijo que saliera, el pueblo es el futuro del pueblo. Pero si Abraham entonces enfoca su corazón y su vida a Isaac y se olvida de Dios, bueno, pues entonces ¿qué pueblo se va a construir aquí? Ya no hay pueblo, ¿no? Hay un hombre con un hijo, punto. Una familia muy bonita, pero no un pueblo de Dios, porque ya no está en el corazón de Abraham Dios. Y si no está Dios, no hay pueblo, no hay pueblo. Y entonces Dios tiene que saber entonces qué es lo que quiere Abraham en la vida. ¿Abraham quiere seguir con el plan que Dios le dijo? ¿O Abraham quiere hacer su propio plan? ¿Abraham quiere construir ese gran pueblo para Dios? ¿O Abraham solamente quiere tener una familia sin la necesidad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Abraham? Pedirle que lo sacrifique, por lo tanto, no es simplemente que Dios le esté jugando una mala broma, ¿verdad? O que a ver qué piensa Abraham, no. Esto lo que le está pidiendo a Dios a Abraham es que piense bien lo que quiere en la vida.
¿Quieres realmente construir el pueblo? ¿Quieres cumplir la promesa por la que te saliste de tu tierra? ¿O quieres seguir aquí como si nada? Si Abraham hubiera dicho, no voy a entregar a mi hijo, Dios no le hubiera dicho seguramente nada y hubiera tenido que ir a buscar otro hombre, ¿verdad?, para construir el pueblo, y nadie conoceríamos la vida de Abraham, pues porque ya lo hubiera frustrado todo, ¿no? Porque ya Abraham se enfocó solo en su hijo y en su corazón solo está su hijo, y entonces lo que tiene Abraham delante de él es una familia, punto. Pero ya no un pueblo, ya no un proyecto de Dios, ya no una historia de salvación. Por eso le dice, a ver, entrégame a tu hijo. Y dice que Abraham va y lo va a entregar. Abraham decide entregarlo. ¿Por qué Abraham decide entregarlo? Porque Abraham se da cuenta que efectivamente durante todo este tiempo Dios no le había hablado, ¿no? Y si ahorita le está hablando y le pide que entregue a su hijo, Abraham cae en la cuenta que efectivamente en su corazón no estaba Dios, en su corazón estaba su hijo. Y ahora tiene que entregar a su hijo porque cambió a Dios por su hijo. Y por eso decide entregarlo, ¿no? Claro que tendría que haber sido algo muy horrible, ¿verdad?, para Abraham. Imagínense todo lo que implica, ¿no? Agarrar todas las cosas, ¿verdad? Caminar más de 3 días, ¿verdad? Todo. Y empezar ahí, ¿no? Empezar a caminar junto con este hijo que tiene para entregarlo. Abraham es consciente de esto, ¿no? O sea, Abraham cae en la cuenta. ¿Por qué Abraham lo entrega? ¿Porque quería matar a su hijo? No. Porque Abraham se da cuenta de algo. Si Dios tenía tantos años sin hablarme y ahorita me habla, pues que sí que yo nunca he estado con Dios, ¿no? Yo me olvidé de Dios. Y si me pide que lo mate, pues con justicia, ¿verdad? Yo me olvidé de Dios, ¿no? Y ahí lo tiene, ¿verdad? Yéndose de camino, ¿verdad? Se pone en marcha, ¿no? Se pone en marcha. Así como se puso en marcha, dejó su tierra, ahora se pone en marcha no para dejar su tierra, para abandonar su futuro, ¿no? Porque va a matar a su hijo, ¿no? Va a matar su futuro, lo que ama, lo que tiene, ¿no? Todo lo va a entregar. Y ahí va Abraham. Ahí ustedes lo leen, ¿verdad? Hoy si quieren, ¿verdad?, antes de dormir, lean el capítulo 22, que es sumamente duro, ¿verdad? Métanse en el papel de Abraham y veamos todo lo que siente, ¿no? Y cuando ya llegan al monte donde se supone que lo van a sacrificar, ¿verdad?, vemos entonces, ¿verdad?, cómo deja a los sirvientes, porque obviamente nadie puede ver lo que va a pasar, ¿no? Porque los sirvientes no lo dejarían que pasara eso, ¿no? Esto no lo entiende nadie, el único que lo entiende es Abraham, ¿no? Y agarra a su hijo y vámonos, ¿verdad? Y dice el relato está muy bien hecho, ¿verdad?, muy dramático. Porque mientras van de camino, ¿verdad?, todo es en silencio, todo el camino va en silencio, ¿no? El único que rompe el silencio es el hijo, ¿no? Isaac es el que rompe todo, ¿no? ¿Verdad? Padre mío, ¿verdad?, le dice, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, no? O sea, el niño de repente dice, a ver, pues si vamos a ofrecer un sacrificio a Dios, como seguramente algunas veces los hacían, dice, pues no hay cordero, no hay nada, o sea, ¿qué vamos a entregar, no? Esto es una cosa durísima, ¿no? Por un lado, porque Isaac le dice padre. Y llamarle padre significa, por un lado, una expresión de amor, pero también un signo de protección, ¿no? Llamar a alguien padre significa que es el que me cuida, ¿no? Que el que me protege, el que me ama, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Porque me está llamando padre, se supone que yo estoy para cuidarlo, se supone que yo estoy para protegerlo, se supone que estoy para ayudarlo, y lo voy a entregar en sacrificio. Imagínense lo que es para Abraham eso, ¿no? Padre, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? ¿Dónde está esto, no? ¿Dónde está lo necesario para el sacrificio? ¿Dónde está, no? O sea, ¿qué pasa? Y Abraham dice algo muy importante, ¿no? Dios proveerá. Dios proveerá. O sea, Abraham no dice nada, no le va a decir, no, pues no llevamos nada porque te voy a matar a ti, pues no le va a decir eso al niño, ¿verdad? Ni dice otra cosa, dice, Dios proveerá. Y esto es muy interesante porque entonces ahí se puede ver la fe de Abraham, ¿no? ¿Cuál es la fe de Abraham? La fe de Abraham es la fe del Dios que provee, del Dios que entrega, del Dios que da lo necesario para la vida. Dios proveerá. Dios sabe lo necesario para la vida. Y Dios proveerá. Y Dios proveerá. Y si tú eres el sacrificio, pues vas a ser tú, Dios. Y si no eres tú, pues ya veremos a quién, ¿no? Pero Dios proveerá, ¿no? Y pues la imagen pues es muy fuerte, ¿no? Abraham que construye el altar, ¿no? Amarra a su hijo, ¿verdad? Y entonces toma el cuchillo para matarlo, y en ese momento, ¿verdad?, se escucha el grito de Dios, ¿no? Abraham, Abraham, ¿verdad?, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada, porque veo que temes a Dios. Y entonces ahí viene todo, ¿no? Y esa imagen pues es durísima, ¿no? Porque que Abraham ya esté alzando ahí el cuchillo, bueno, pues ya es el símbolo de que ya se acabó todo. Está a punto de que su futuro se terminó, ¿no? Pero ahí Abraham decide una cosa, pues yo me olvidé de Dios. O sea, yo dejé de Dios de lado, yo dejé el proyecto de Dios, o sea, empecé a hacer mi propio proyecto, empecé a hacer el proyecto de Dios. Se me olvidó hacer el proyecto de Dios.
Y en ese momento, ¿verdad? Dios le dice, no le hagas nada. O sea, en el fondo Abraham ya había matado a Isaac, ¿no? En su corazón. En el fondo ya había quedado en su corazón la importancia de Dios. Le regresa a Dios su lugar, ¿no? Claro que uno podría decir con nuestros ojos modernos, diríamos, ay, ¿cómo es posible? Pues qué egoísta es Dios, ¿verdad? Qué soberbio es Dios, ¿no? Porque quiere que esté en el corazón de Abraham esté Dios y no esté Isaac, ¿no? ¿Qué Dios tan egoísta? No. Eso lo podemos ver nosotros con nuestros ojos materialistas, con nuestros ojos sentimentalistas, ¿verdad? Pero no, esto no se ve con esos ojos, esto se ve con los ojos de la vida espiritual. La vida espiritual es otra cosa, ¿no? La vida espiritual no se reduce solamente a lo que yo siento. La vida espiritual no se reduce solamente a lo que yo quiero. La vida espiritual no se reduce solamente a cosas sensibles. La vida espiritual es algo más grande, ¿no? Y cuando uno tiene una vida espiritual, descubre el valor de Dios en la vida, ¿no? Entonces, alguien que no tenga el valor de Dios en su vida porque no tiene vida espiritual, pues no puede juzgar este pasaje. Este pasaje se juzga a partir de la experiencia espiritual, ¿no? El que no esté con una vida espiritual, el que no lo quiera ver desde la perspectiva de la fe, pues este pasaje lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Y se le puede juzgar y se puede sacar miles de críticas a Dios, etcétera. Sí, pero todas esas críticas no están desde el nivel espiritual, eso es un nivel distinto, ¿no? Que en el que no podemos llegar, implica una profundidad, ¿no? Que uno no alcanza a entender, ¿no? No solamente decir, es que fe es una experiencia espiritual más grande. Descubrir el valor de Dios en la vida es algo más grande. Pero eso solamente lo entiende el que lo empieza a leer desde una visión espiritual. Y eso implica un reto para la vida. Y eso es un reto para nosotros. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida, no? ¿Cuál es el lugar que Dios requiere en nuestra historia? ¿No? Ese es el gran cuestionamiento de nosotros hoy día. ¿Qué papel ocupa Dios en mi vida, no? Y no solamente se le dice a Abraham, lo dice los mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Que mi vida tenga sentido desde Dios, no desde lo que yo quiero, ¿no? Sino desde Dios. Y eso es vida espiritual. En el fondo, Abraham está cumpliendo esto. Alzar el cuchillo contra su hijo es amar a Dios sobre todas las cosas. Mi vida tiene sentido por Dios. Mi vida tiene sentido porque el Señor está conmigo. Por eso tiene sentido mi vida. Porque es el Señor el que me ilumina, es el Señor que me transforma totalmente. Todo lo entiendo desde Dios. Y entonces sí puedo levantar el cuchillo y decir, Dios es más importante. Y a lo mejor a los ojos, decíamos, modernos y sensibles de nuestro tiempo no tiene sentido, ¿no? Pues las personas que lo quieran leer así, este relato no es para ellos, porque han rechazado la vida espiritual. La vida espiritual va más allá de eso, La vida espiritual trasciende a esta realidad, ¿no? Se nos escapa a esto, ¿no? ¿Es difícil de entenderlo? Sí. Y entonces la pregunta de este texto sería, ¿y yo qué tengo en mi corazón? ¿Realmente Dios es importante en mi vida? ¿Dios le da sentido a mi vida? ¿O el que le da sentido es otra cosa, no? El que le da sentido solamente es mi familia, el que le da sentido es el dinero, el que le da sentido es la moda, el que le da sentido es, los bienes, ¿no? ¿Qué le da sentido a mi vida? Si no es Dios, entonces Dios diría, pues entrégame esos bienes, ¿no? Entrégame esas cosas, esas personas, porque tu vida no tiene sentido. Tú le estás reduciendo tu sentido de tu vida a algo pasajero. Te estás esclavizando a algo pasajero, pero no estás encontrándote conmigo, La vida espiritual es un encuentro profundo con Dios. Y no quiere decir que no ame a mi familia, ni quiere decir que Abraham no ame a su hijo, tiene que amarlo, pero tiene que amarlo desde Dios. Y tengo que amar mis bienes y las cosas que tengo y la familia que tengo desde Dios. Ese es el reto de la vida de la fe. Que Dios ocupe tal lugar que yo sea capaz de amar desde Dios. Y entonces mi amor ya no será un amor egoísta. Lo amo porque me gusta, me amo porque me conviene. Lo amo porque lo hago desde Dios. Esa es la meta de la vida espiritual, Y si no es esa, entonces estamos mal, esa no es vida espiritual. Ese es el gran reto, que puede pasar solamente incomprendido, puede pasar como el gran reto de mi vida. ¿Cuál es el Isaac que yo le tendría que entregar a Dios hoy? Porque tengo otros intereses en mi vida que no son Dios. Y amo cosas, pero no desde Dios. La amo desde mi egoísmo, la amo desde mi punto de vista, lo amo desde mi necesidad, pero no desde Dios. Y si no es desde Dios, no hay una vida espiritual plena, ¿no? Habrá alguna, a lo mejor, pero no plena. Ese es el gran reto, ¿no? Y es lo que nos trata de hablar aquí. Hablando desde la perspectiva espiritual, el Señor quiere darle sentido a nuestra vida, ¿no? Y entonces el que entrega a Isaac, ¿verdad? Dice, he visto que temes a Dios. Y temer a Dios no significa tenerle miedo, ¿no? Temer a Dios significa reconocer el lugar que Dios tiene en mi vida, el lugar primordial que tiene en mi existencia. Y entonces sí, ¿verdad? Entonces dice que ve ahí un cordero enredado y lo sacrifica, ¿no? Entonces se cumple lo que Dios le dijo a Isaac, ¿no? Dios proveerá, y Dios proveyó el cordero.
No fue Isaac, fue el cordero. Fíjese cómo entonces este relato a veces sí pasa desentendido, pero es de una gran densidad espiritual, ¿no? Que estamos llamados a vivirla todos nosotros, ¿no? Y no a juzgarla de manera superficial o materialistamente hablando, porque entonces no tiene sentido, ¿no? El que quiera comprender este texto tendrá entonces que querer adentrarse en la experiencia espiritual y no de manera superficial. Es un reto para la fe, esto es un reto para la fe. ¿Quién es capaz de entregar realmente a Isaac, el Isaac que tenemos en nuestro corazón, para que Dios reine en lo más profundo de nuestro ser? Y entonces sí, ¿verdad? Después de eso viene el Génesis 23 y que nos habla de la muerte de Sara. Hay una leyenda, ¿verdad?, entre los judíos, ¿no?, en el capítulo 23, donde nos habla de la muerte de Sara, donde dicen que Sara se murió justamente después del episodio de la entrega, porque cuando regresa Abraham le cuentan a Sara, ¿verdad?, que iba a sacrificar a Isaac, y Sara, del coraje y del susto y del miedo, se murió, ¿no? Bueno, es una leyenda que cuentan los judíos, que Sara se murió como consecuencia de lo que Dios le pidió, ¿no? Imagínense que llegaron, ¿cómo les fue del viaje? Mi papá me iba a matar. No, pues la pobrecita mujer ahí se quedó, ¿verdad? Es una leyenda, eso no está en la Biblia, ¿no? Entonces algunos dicen que murió por eso. Bueno, aquí lo único que dice es que pasó el tiempo y después se muere Sara. Entonces está llegando a su final el ciclo de Abraham, entonces se muere Sara. Lo importante de la muerte de Sara, ¿cuál es? Que cuando se muere Sara, ¿verdad?, cuando Sara muere, entonces Abraham va y compra un terreno, ¿verdad? Va y dice que compra un terreno en Macpela. Compra un terreno, y esto es muy interesante, porque compra un terreno para poder ahí sepultar a su esposa. Pero lo importante es que Dios le había prometido que esa tierra iba a ser para él, y esa tierra está empezando a ser parte de Abraham. Esa tierra ya empezó a ser parte de Abraham, porque ya la compró. Claro, no se la dio Dios directamente, él tuvo que comprarla, pero ya ese pequeño terrenito donde enterró a Sara y donde luego lo van a enterrar a él, ese terreno es de Abraham. Podemos decir que esa es su primera posesión oficial de la tierra. Se está empezando a cumplir la promesa. Ahora sí, Abraham es dueño, puede decir, entre toda esta tierra que Dios me prometió, hay algo que sí es mío, o formalmente, este terreno en Macpela es mío. Y entonces la muerte de Sara sirve entonces no solamente, ¿verdad?, para narrarnos que va terminando la vida de Sara, sino para decirnos que Abraham empieza ya a apropiarse de la promesa divina. Y empieza a apropiarse algo de la tierra. Ya hay algo que le pertenece a Abraham y que nadie se lo puede quitar, ¿no? Incluso después, cuando se va a Egipto, ¿verdad?, y regresa, todo el mundo regresa a ese lugar, porque ahí ya existía un terreno que ya pertenece a los padres, ¿no? Fíjese cómo entonces ahí está ya la idea. Entonces, el relato de la muerte de Sara entonces nos habla, por un lado, sí, de que Sara se muere, pero también de cómo Abraham empieza a tener ya un terreno dentro de esta tierra prometida. Ahora bien, después empezaría lo que llamaríamos el ciclo de Isaac, aunque el ciclo de Isaac es muy complejo, ¿no? Porque el ciclo de Abraham pues nos habla todo lo que vive Abraham y todas las cosas. El ciclo de Isaac pues sería como la vida de Isaac, pero pues tampoco habla mucho de Isaac. En realidad, si ustedes leen de Isaac casi no se dice casi no se dice nada, ¿no? Sí se dicen cositas que ahorita vamos a decir, pero casi no se habla de Isaac. Tal vez porque el ciclo de Isaac es más sencillo, tal vez no había tantas leyendas, tal vez porque los que transmitían las leyendas de Isaac pues no era un pueblo, una tribu muy fuerte, o porque quedó en el olvido, quién sabe, es una cosa muy extraña. El ciclo de Isaac es muy sencillito, ¿verdad? Va a empezar en el capítulo 24, ¿no? Pero en general el ciclo de Isaac está revuelto con el de Abraham, porque no nada más nos narran cosas de Isaac, Abraham aparece, ¿no? Y entonces en el ciclo de Isaac aparecería la muerte de Abraham, y al mismo tiempo en el ciclo de Isaac nos habla de los hijos, de sus dos hijos, ¿no?, Jacob y Esaú. Y curiosamente lo importante es Jacob, no tanto Isaac. Entonces en realidad hablar de Isaac pues es hablar unas cosas mínimas, O sea, ¿qué se puede decir del ciclo de Isaac? Mínimo. Incluso si no habláramos del ciclo de Isaac no pasaría absolutamente nada. Es muy complejo. El capítulo 24, ¿verdad?, del libro del Génesis, es con el que podríamos decir que más o menos es el ciclo de Isaac, pero está llevado por Abraham también, ¿no?, porque Abraham aparece ahí. Entonces es un capítulo que es sumamente amplio, ¿verdad?, que es sumamente amplio, que lo voy a leer porque a lo mejor nunca en la vida lo han leído y pues hoy lo van a escuchar aquí, pero no duerman por todo el relato porque es amplio el capítulo 24, ¿verdad?, que nos va a narrar algo muy interesante, que es
buscarle una esposa a Isaac, ¿no? En el capítulo 24 nos habla de cómo va a buscar una esposa, ¿no? Entonces dice, ¿no? Dice, Abraham era ya viejo, entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Fíjense, Dios había bendecido a Abraham. O sea, ahora sí Abraham estaba lleno de bendición. Y Abraham le dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: ven y pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a jurarte por Yahvé, Dios, del Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás por mujer para mi hijo entre las hijas de los cananeos, con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria, y tomarás por mujer para mi hijo Isaac. El siervo le respondió: tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Qué debo hacer en tal caso? ¿Debería llevar a tu hijo a donde saliste? Le contestó Abraham: guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento, y según lo hablado. Entonces tomó el siervo 10 camellos de su señor y las mejores cosas de su señor, y las puso en marcha hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo al atardecer, a la hora de que salían a salir las aguadoras, y le dijo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y muéstrate fiel con mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga: inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe, y también voy a brevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que le muestras fidelidad con mi señor. Apenas había acabado de hablar cuando apareció Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro en el hombro. La joven era de muy buen ver, virgen que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió y se encontró y le dijo: dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, le dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo le dio de beber. Cuando acabó de darle, añadió: también para tus camellos voy a sacar agua hasta que se hayan saciado. Vació rápidamente el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo. Sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callado para saber si Yahvé le había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso y le colocó en la nariz de la mujer. Y luego puso en sus brazos un par de brazaletes de 10 siclos de oro. Después le dijo: ¿de quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para pasar la noche? Ella le dijo: soy hija de Betuel, hijo de Milcá, que Milcá dio a Nahor. Y agregó: también tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo: bendito sea Yahvé, Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas, que tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió a donde el hombre estaba fuera de la fuente. En efecto, en cuanto lo vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca: así me ha hablado aquel hombre. Se llegó a donde él y lo encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente, y le dijo: ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado afuera? Si yo he desocupado la casa y hecho sitio para los camellos. El hombre entró a la casa. Labán desaparejó los camellos y les dio paja y forraje, y ofreció al hombre y a sus acompañantes aguas para lavarse los pies. Después le sirvió de comer, pero el otro dijo: no comeré hasta
no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que le respondió Labán: habla. Yo soy, dijo, siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que me ha hecho rico, pues ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnas. Y Sara, la mujer de mi señor envejecida ya, dio a luz un hijo de mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. No vayas a casa de mi padre, con mi parentela, a tomar mujer para mi hijo. Y yo le dije: y si no me sigue la mujer, le respondió, Yahvé te enviará su ángel y dará éxito a tu misión. Entonces quedarás libre de la maldición cuando llegue a mi parentela y no te la dieran. También quedarás libre de mi maldición. Así pues, llego hoy a la fuente y le pedí a Dios, conforme a lo que había dicho, que la doncella me diera agua y se la diera también a los camellos, y así ha sucedido. Apenas había acabado de hablar cuando apareció precisamente Rebeca, cumpliendo las palabras del Señor. Así pues, ahora díganme si están dispuestos a usar de favor y lealtad para mí, para mi Señor, y si no, díganmelo, para que yo tome una u otra decisión. Le respondió Labán y Betuel: de Yahvé ha salido este asunto, nosotros no podemos decirte que está mal o que está bien. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decía, adoró a Yahvé rostro en tierra, y acto seguido sacó el siervo objetos de oro y de plata, vestidos, y se los dio a Rebeca, y también hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron, él y los hombres. Por la mañana se levantaron y dijo: permíteme que me marche donde mi señor. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: que se quede la muchacha otros días con nosotros, unos 10 por ejemplo, y luego se irá. Pero él le dijo: no me demoraré, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, déjame salir para que yo vaya con mi señor. Ellos contestaron: llamemos a la joven y preguntemos su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron: ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Ella contestó: me voy. Entonces se despidieron de Rebeca y el siervo de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia a la puerta de sus enemigos. Rebeca se levantó con sus doncellas y montada en los camellos siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entre tanto, Isaac había venido del pozo de Lahai Roí, donde habitaba en el país de Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando al alzar la vista vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac se apeó del camello y luego dijo al siervo: ¿quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Le dijo el siervo: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac lo que había hecho, e Isaac introdujo a Rebeca a su tienda. Tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó, y así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Bueno, ahí está el relato amplísimo, que a lo mejor no viene escuchando, pero ahorita ya lo escucharon, sobre la esposa de Isaac. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este gran relato? Este enorme, ¿no? En primer lugar, que Abraham, antes de morir, dice: quiero que busques una esposa para mi hijo. Pero curiosamente dice: no quiero que su esposa sea de aquí donde vivimos, ¿no? De los cananeos, ¿no? No, porque si se juntan las ideas cananeas con su hijo, pues se pierde la fe en Dios, ¿no? Por eso le dice: no quiero una esposa de aquí no puede ser la esposa, tiene que ser de mi tierra, no de mi familia, pero sí de mi tierra, para que tengan la misma fe, para que tengan la misma cultura, el mismo pensamiento, para que el pueblo de Dios se siga formando en la misma idea, pero que no se contamine con otras ideas, porque los cananeos pues tenían otras prácticas, ¿verdad? Otra religión, otra realidad. Abraham no quería que se contaminara esas prácticas en la vida de Isaac. Por eso dice: yo no quiero una esposa de aquí, de los cananeos. Y curiosamente, ¿verdad? Dice: ve y busca una esposa.
pero no te lleves a mi hijo allá. O sea, si la esposa no quiere venirse, no te puedes llevar a mi hijo. ¿Y por qué Abraham le dice que no se lleve a su hijo para allá? Pues porque si regresan del lugar donde salió todo, pues es como darle vuelta a todo, ¿no? Si Dios le pidió a Abraham dejar la tierra, ¿no? Si Dios le pidió a Abraham que dejara todo, sería una tontería que Isaac se regresara a todo lo que había dejado Abraham. Pues si ya dejó todo, ¿para qué va a regresar a lo que dejó, no? Para que viva allá de nuevo, pues lo que dijimos hace rato. Pues si el caso era vivir ahí, pues ¿para qué sacó a Abraham? Abraham ya lo entendió. No puedo regresar ahí. Y mi hijo no va a regresar ahí, porque si regresa ahí, es de nuevo volverse a adaptar a ese lugar y seguir con la historia de la familia. Pero ya no es el pueblo que Dios quiere. El pueblo que Dios quiere es no contaminado con otras ideas. Y el pueblo que Dios quiere es rompiendo con las costumbres antiguas para formar un pueblo nuevo. Si va a tener una esposa que sea de allá, con la misma fe, pero rompiendo con todo. Así como yo rompí, la esposa tiene que romper con todo. Una cosa un poco exigente, ¿verdad? Pero bueno, pues es lo que quiere Abraham, ¿no? Y es que así va a seguir el proceso de Dios. Ese es el proyecto de Dios, no es de Abraham, es el proyecto de Dios, es lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces vemos cómo Abraham, ¿verdad? Pues le hace prometer a su siervo que va a hacerlo, ¿no? Y vemos todo, ¿verdad? Todo el relato, ¿verdad? Lleno de colorido, ¿no? Como el siervo no sabe qué mujer, ¿no? Y entonces le dice a Dios, pues si de verdad va a ser una mujer de aquí, pues dame una señal, ¿no? Que a la mujer que yo le hable sea la que me dé de beber y a mis camellos. Y se cumple todo, ¿no? Y lo más interesante es que resulta ser que la mujer era de la familia de Abraham indirectamente, ¿no? Es decir, todo estaba cumpliendo, ¿no? Cuando le explica a la mujer está de acuerdo, ¿verdad? Y vemos todo el relato, ¿no? Cómo le cuenta a Labán todo, ¿verdad? A su tío, ¿verdad? Cómo pasó todo, cómo le cuenta a su mamá las cosas, ¿no? O sea, todo se va cumpliendo, ¿no? Quiere decir que el proyecto de Dios se va llevando a cabo, ¿no? Uno creería, no, pues ¿qué mujer se va a querer venir acá, no? No, cuando Dios va llamando, Dios va armando todas las cosas, aunque parezcan imposibles. Cuando es el proyecto de Dios, vean cómo se cumplen todas las cosas. Cuando no es el proyecto de Dios, las cosas salen mal, ¿no? Así como cuando Abraham, ¿no? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Decide tomar a la esclava de su mujer y tienen un hijo, ¿no? Y Dios luego dice, pues ¿a qué horas te dije que hicieras eso, no? Y se empieza a pelear la esclava y empieza a haber un montón de pleitos. ¿Pero por qué hay pleitos? Pues porque ese plan no era de Dios, era de Abraham. En cambio este proyecto sí es de Dios. Y todo se va cumpliendo poco a poco. Y Rebeca acepta ser la esposa de Isaac sin conocerlo, ¿no? Dice, pues vamos. Vean cómo todo va, cuando todo es de Dios, cuando es un plan de Dios, todo se va llevando a cabo, todo. Digo, y a veces puede ser muy sencillo, a veces puede haber alguna dificultad, pero todo se va llevando a cabo. Cuando las cosas son de Dios, cuando las cosas no son de Dios, siempre hay problemas, siempre hay obstáculos, siempre hay divisiones, siempre hay peleas, porque no es de Dios. Los proyectos de Dios siempre se van llevando conforme a lo que va diciendo, ¿no? Conforme a lo que va marcando, ¿no? Y Abraham confía, por eso dice, va a haber un ángel que te va a guiar. O sea, Abraham sabe que si esto es de Dios se va a cumplir, y se cumple. Este relato, por lo tanto, nos habla entonces cómo sigue el proyecto de Dios. Ahora Isaac va a tener una esposa, que es Rebeca, va a tener una descendencia, ¿verdad? Va a seguir adelante. O sea, no se va a romper el proyecto de Dios. El proyecto de Dios sigue. Cuando todo es de Dios, todo sigue. Así cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Si es de Dios, todo va a seguir bien. Cuando es un proyecto que no es de Dios, hay trabas, hay dificultades, ¿no? Digo, no quiere decir que no haya dificultades siempre en la vida. A veces el proyecto de Dios hay dificultades por otras personas, ¿no? Que son adversas a Dios. Pero las cosas se siguen dando, ¿no? Pero cuando las cosas no se dan es porque a lo mejor no es de Dios, ¿eh? Habría que reflexionarlo, ¿no? Ese es un punto de partida de aquí, ¿no? Y entonces vemos cómo esta mujer, pues de inmediato se va, ¿verdad? Incluso, verá, el siervo dice, ya, vámonos, con prisa ya, que se cumpla todo, ¿no? Y obviamente pues el tío y la mamá decían, no, pues que se quede otros 10 días mínimo, una despedida, ¿no? Una fiesta, no, ya vámonos. Y la mujer dice, vámonos, ¿no? Rebeca dice, vámonos, ¿no? Y vemos entonces cómo se va cumpliendo el proyecto de Dios, ¿no? Cómo se va llevando a cumplimiento todo lo que Dios quiere, ¿no? En este caso, claro, no hubo ninguna adversidad, ¿no? Y a veces sí llega a haber algunos problemas, porque el problema del proyecto de Dios no quiere decir que no haya problemas. Hay gente que siempre está en contra de Dios. Aquí este siervo tuvo suerte porque no había gente en contra de Dios. Pero a veces nos encontraremos. Pero aunque haya personas en contra de Dios, si es de Dios, las cosas siguen saliendo, ¿eh? Las cosas salen. Cuando algo nos pide Dios y lo queremos hacer, las cosas van saliendo.
Cuando no es de Dios, las cosas no salen. Dice, pero es que ¿cómo? Es que ¿por qué? A lo mejor hay que pensar si viene de Dios esa idea que tenemos o no, ¿verdad? Porque a lo mejor puede decir, es que esta persona está en contra mía, pero a pesar de que está en contra mía, siguen saliendo las cosas. Es un proyecto de Dios, ¿no? Puede haber adversarios, pero las cosas siguen saliendo. Pero si no hay adversarios y las cosas no salen, bueno, pues a lo mejor no es de Dios, hay que replantearlo, hay que ver si va bien o por dónde tenemos que empezar a caminar de nuevo, ¿no? O sea, el proyecto de Dios se va cumpliendo poco a poco, lentamente, ¿no? Pero hay que verlo, ¿no? Hay que ir viendo cómo se va llevando a cabo, hay que ir viendo cómo se va transformando, hay que ir viendo cómo se va dirigiendo, ¿no? Y finalmente, entonces, en medio de este ciclo, ¿verdad?, que podríamos llamar de Isaac, en el capítulo 25, entonces ahora se habla de la muerte de Abraham, ¿verdad? La vida de Abraham llega a su fin, ¿no? Y entonces termina, ¿verdad? Él dice en el capítulo 25, ¿no? Los años de la vida de Abraham fueron 165 años. Y expiró pues Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y saciado de vida, y se fue a reunir con su pueblo. Y así es como describe la muerte de Abraham el libro del Génesis, ¿no? Fíjense, vivió 165 años, 165, o sea, que vivió mucho más tiempo, ¿no? Cuando se había ido tenía 75, ¿no? O sea, que todavía vivió 90 años más, ¿no? Y dice saciado de vida. Esto es muy importante, ¿no? Dice saciado de vida. ¿Qué quiere decir saciado de vida? Saciado de vida significa que estaba transformado, ¿verdad? Que estaba lleno de vida. De vida, no físicamente hablando, ¿no? Estaba saciado de vida significa que estaba totalmente transformado, que estaba totalmente renovado, que estaba totalmente iluminado, que estaba totalmente completo. Eso es saciado de vida. Saciado de vida no significa que vivió muchos años, no. Saciado de vida significa que estaba lleno de amor, lleno de sentido de su vida, ¿no? Eso es saciado de vida. Ese yo creo que es la meta de todo cristiano y de todo hombre de fe, ¿no? Morir saciado de vida, es decir, pleno, feliz, no amargado, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante de la vida. La meta de la vida es estar saciado de vida. No importa cuántos años vivamos, digo, Abraham vivió muchos años, bueno, pero nosotros, aunque digan, pues morí a los 50 años, no importa, pero saciado de vida, o sea, contento con lo que hice, ¿no? A pesar de mis fallas, de mis errores, contento. Abraham tuvo sus fallas, ¿no? Sus errores, y sin embargo, dice el Génesis, saciado de vida, o sea, murió completo, ¿no? Entonces la gran pregunta sería, ¿yo estoy saciado de vida o no? Es decir, ¿yo me siento feliz por lo que hago? ¿Yo me voy realizando con lo que vivo? ¿O solamente me dejo llevar y digo, pues ya ni modo, ¿no? Pues no me queda de otra, pues ya qué hago? Pues eso es un conformista. Dios no quiere conformistas, Dios quiere personas que estén saciados de vida, que sientan felicidad por lo que hacen, aunque sea pequeñito, pero que digan, esto que hago me hace feliz. Porque a veces pensamos que ser felices es hacer grandes cosas, ¿verdad? Y portentos y dinero y... No. Saciado de vida significa que lo que yo hago me sienta contento con lo que hago. Me toca hacer y lo hago feliz, lo hago contento. Y no hay cosa que me guste más que hacer esto, ¿no? Que parece, a lo mejor a los ojos de los demás va a decir, ay, ni vale la pena, uy, para eso. No importa lo que los demás digan. Cada quien tiene su proyecto de vida, cada quien se hace feliz con lo que quiere, pero que lo que yo hago sea feliz. Y Abraham, a pesar de sus errores, murió saciado de vida, porque lo que hizo fue feliz, porque valió la pena dejar su tierra, porque valió la pena entregarlo todo por un hijo, porque valió la pena ver cómo se cumplía la promesa de Dios en su vida. Saciado de vida, ¿no? Y vivió 75, aquí me equivoqué, ¿verdad? 175, o sea, vivió 100 años más después de que Dios lo llamó, ¿no? O sea, vivió mucho más del lado de Dios que su vida, ¿no? Tenía 75 cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Corregimos, ¿no? Tenía 75 y luego murió a los 175, o sea, murió 100 años después, es decir, vivió una vida en plenitud con Dios, ¿no? Y el que vive en plenitud con Dios vive saciado de vida, vive transformado de vida, ¿no? Y curiosamente dice el libro del Génesis, ¿verdad? Si leen el pasaje del capítulo 25, dice que al final Isaac e Ismael, que son sus hijos finalmente, entierran a su padre dándole un honor, ¿verdad? Dándole el honor, ¿no? Dándole el honor a su padre, ¿no? O sea, finalmente, aunque siempre se peleaban entre ellos, el día de la muerte de Abraham, dice el libro del Génesis, que se reunieron los dos, y aunque se reunieron precisamente para rendirle honor a Abraham. Finalmente, los hermanos se reúnen para darle honor a su padre. Y con eso podríamos decir que, bueno, se cierra por un lado el ciclo de Abraham, porque se murió Abraham. Por otro lado, podríamos decir que es parte del ciclo de Isaac, ¿no?
Y a partir de ahí entonces ya vendrá entonces en el capítulo, ¿verdad? Después de la muerte de Abraham, va a empezar, nos narran algunas historias de Isaac, ¿no? Parecidas a las de Abraham, se ve que son como calca de eso. Y lo más importante va a ser ya en el versículo 19, ¿no? Capítulo 25, versículo 19, donde la historia de Isaac se empieza a juntar ahora con otra historia, ¿no? Que es la de sus dos hijos, de manera especial con Jacob. Y entonces ahí se revuelve de nuevo el ciclo de Isaac, porque Isaac es el papá, pero sobre todo va a empezarnos a narrar ya la vida de Jacob. Y ahí podríamos decir, ¿verdad?, que entonces ya empezamos a hablar sobre el ciclo de Jacob. Pero sobre el ciclo de Jacob pues hablaremos ya la próxima semana, ¿verdad?, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Y para la otra semana entonces empezaremos a hablar sobre este ciclo de Jacob y lo que ello implica dentro de nuestra vida espiritual. Entonces vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en esta noche para dejarnos iluminarnos con tu palabra, con tu vida. Ayúdanos a reconocer a veces nuestras idolatrías, cómo nos alejamos de ti, cómo nos alejamos de tu palabra, y ayúdanos a acercarnos cada vez más y a descubrir cómo tus planes, a pesar de las dificultades, pueden salir adelante cuando eres tú quien las va mandando y quien las va indicando. Te pedimos que nos ayudes y vayas iluminando nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena